Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina o premédica o enfermería práctica o physician assistant o enfermería completa. Este es su amigo, el doctor Julio Manuel Martínez Echeverría. Déjame no dejar atrás a los nurse practitioners. De hecho, a ellos a los que me refiero cuando digo enfermería práctica, pero estoy usando el término incorrectamente. Hoy es miércoles 5 de agosto del 2026. Hoy continuamos con nuestro tema en el área de bioquímica, tres casos en el área de bioquímica orientados hacia la reválida en español, reválida al USMLE Step 1 en español que se ofrece en Puerto Rico. Habíamos cubierto tres casos en mayo 16 del año pasado, julio 23 y septiembre 26, 3, 6, 9 casos, tres casos por sesión. Hoy tenemos tres más. Hoy vamos del caso 10, 11 y 12. ¿Ok? Y el primer caso, vamos, que tenemos a la orden del día. Tenemos un niño de 1 año que es llevado al pediatra porque sus padres han notado recientemente una serie de anomalías. Aunque el nene nació normal, no interactúa con los demás como lo hacen su hermana mayor a la misma edad. Sus padres también notan que el nene tiene rasgos faciales toscos. La exploración física, y cuando yo digo exploración física me refiero al examen físico, revela anomalías esqueléticas y una hernia umbilical. También notan la exploración del fondo del ojo muestra opacidad corneal. Y además el hígado y el vaso del bebé están agrandados y sus articulaciones están rígidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto es un síndrome. ¿Cuál es la patofisiología o fisiopatología de esta afección? ¿Qué enfermedad tiene una presentación similar pero suele ser más leve? ¿Y cuáles son los hallazgos típicos de la microscopía electrónica en estos casos? El niño padece de Hurler síndrome, síndrome de Hurler, Hurler syndrome, con una fisiopatología debido a un resultado de un defecto y aquí es donde empieza la bioquímica rica y sabrosa de este caso, de la L-hidronidasa. ¿Qué es la L-hidronidasa? Recordarán ustedes cuando estaban en los salones cogiendo bioquímica, si no estaban durmiendo, una enzima esencial que para la degradación del el dermatán sulfato, del sulfato de dermatán y el sulfato de heparán, el heparán sulfato. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta enfermedad es una de las mucopolisacaridosas y que esto es un grupo de trastornos interesantísimos, son hereditarios característicos por defectos en el metabolismo de los glicosaminoglicanos, GAG. Y las características que distinguen este trastorno de los demás trastornos de almacenamiento lisosómico van a incluir rasgos faciales toscos, como tiene este baby, y opacidad corneal. En el síndrome de Hurler, los GAG, los glicosaminoglicanos, no dije glicosudamericanos, no se degradan adecuadamente en los lisosomas y por lo tanto se depositan en varios tejidos y la enfermedad se hereda de forma autosómica recesiva, que lo más seguro es lo que le van a venir a preguntar a ustedes en el USMLE. Al igual que, claro, cuál es el defecto de metabolismo, eh, eh, que es lo más importante de lo que acabo de cubrir. ¿Qué enfermedad tiene una presentación parecida, pero suele ser más leve, más suavecita? El síndrome de Hunter. No lo confundan con Hurler, pero el síndrome de Hunter es una mucopolisacaridosis también y se debe a una deficiencia de
hidrogenatosulfatasa y tiene una característica de herencia ligada al cromosoma X, al de la mamá. A diferencia del síndrome de Hurler, el síndrome de Hunter, el síndrome del cazador, no se presenta con opacidad corneal, pero los pacientes afectados pueden mostrar un comportamiento agresivo. Wow. ¿Cuáles son los hallazgos típicos de la microscopía electrónica en estos casos? Las vesículas lisosomales aparecen hinchadas, parecen salchichas hinchadas, y esto se debe a la acumulación de los polisacáridos parcialmente degradados. No se degradan completamente. ¿Qué modifica o qué modificación, mejor dicho, qué modificación clave debe realizarse en el aparato de Golgi para que las enzimas lisosomales como la alfa L hidroronidasa se dirija directamente al dichoso lisosoma? Bueno, las enzimas lisosomales deben modificarse covalentemente con manosa rayita 6 fosfato, M6P, P de pato. A medida que pasan a través de la red CIS del Golgi, la red CIS, ¿se acuerdan de eso también? Si no estaban durmiendo. Bueno, para eso son estas sesiones para refrescarle la memoria. Eh, para ser dirigidas a los lisosomas. Entonces, que las enzimas lisosomales deben modificarse covalentemente con manosa 6-fosfato a medida que pasan a través de la red CIS de Golgi para ser dirigidas a los dichosos lisosomas. Y estos grupos M6P son luego reconocidos por las proteínas receptoras del M6P en la red trans del Golgi y se acabó el problema. Vamos al caso número 11, el segundo caso del día, ¿ok? Tenemos ahora otro niño, pero este tiene 2 años. Nos están dando duro hoy en pediatría, ¿verdad? Tenemos un niño de 2 años con tendencias de retraso mental y restricción del movimiento articular. Es llevado a su médico, a usted, de atención primaria para un chequeo rutinario. Ahí vamos a llevar al nene para el chequeito del año. Es producto de un embarazo a término sin complicaciones. O sea, estos fueron 9 meses buenísimos, se hizo de todo. Una historia familiar cuidadosa revela que sus padres son primos hermanos. En el examen físico se observa que tiene rasgos faciales toscos también, crónicas opacadas, y los análisis de sangre revelan enzimas lisosomales elevadas en el suero. Se parece al otro caso, ¿verdad? Pero no, este es otro caso completamente distinto. ¿Cuál es la importancia de la consanguineidad entre los padres del niño? Ya que estos padres decidieron ser completamente bíblicos al estilo del Viejo Testamento o de la Torá. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el defecto molecular fundamental en esta afección? ¿Qué anomalías serían evidentes mediante microscopía electrónica de células en un paciente afectado? ¿Y qué proteínas dirigen el movimiento de vesículas entre el retículo endoplasmático, el RE, y el aparato de Golgi? Bueno, vamos a discutir este asunto de la consanguineidad de los padres del niño. Y déjenme decirles que esto no es de nada fuera del usual en el Medio Oriente. Principalmente en las poblaciones palestinas, árabes, que también son semitas, igual que los israelíes, igual que los judíos. eh,
pero ellos tienen la tendencia de casarse entre primos. ¿Por qué? Por un asunto de herencia. Y esto es un paréntesis bestial que voy a hacer, pero quiero educarlos en esta área. Porque ellos usualmente cuando las nenas se casan con otro, pues los papás del niño quieren que la herencia se quede en la familia. No quieren, no confían mucho en extraños. Y por eso es que permiten los matrimonios entre primos. No estoy diciendo que es todos los casos, pero en muchos es bastante común allá en el Medio Oriente. Sucede también entre las comunidades judeos hasídicas, Hasidic Jews en Israel. También, como yo lo sé, bueno, yo soy judío sefardita, aunque no practico la religión, pero sé la historia bastante bien. Eh, la importancia de la consanguinidad entre los padres del niño, no, yo no estoy casado con mi prima. En relaciones consanguíneas existe un mayor riesgo de que un niño herede la misma mutación genética de ambos padres. Por lo tanto, existe una mayor incidencia de trastornos autosómicos recesivos en esta población. No es que es una maldición divina porque me casé con un primo, como mucha gente piensa, o como se decía antes, y lo voy a decir, y perdone la expresión, cuando yo crecía decían que era pecado los primos casarse entre primos porque los nenes salían anormales. No es que los nenes salían anormales, es que si hay ciertas eh, características eh, ciertos trastornos autosómicos recesivos no dominantes, pues cuando tienen dos primos que se casan con la misma característica, lo más seguro el niño va a salir con esa característica, la va a dominar, la va a expresar. Esa es la palabra que la va a expresar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este paciente es la enfermedad de células I o I cells o 1. Déjame hacer una breve pausa porque tengo la garganta un poquito malhumorada. Ok, células uno que se caracteriza por rasgos faciales toscos, tono muscular deficiente, cifosis y retraso mental. Y estos niños son femeninos, mentira, su eh, freninfesio, las facciones en la cara, son frecuentes de las vías respiratorias también, son como fañosos, las vías respiratorias superiores, son propensos a que les dé neumonía, otitis media y síndrome de túnel carpiano, carpal tunnel syndrome. Lamentablemente, la muerte suele ocurrir en la infancia o la primera infancia como resultado de una insuficiencia cardíaca, congestiva o infecciones respiratorias. Entonces, la enfermedad de células I clínicamente es similar al síndrome de Hurler, pero presenta hallazgos diferentes al nacer, incluyendo rasgos faciales toscos y restricciones del movimiento articular. ¿Cuál es el defecto molecular fundamental en esta afección para compararlo, perdón, con el de Hurler? En la enfermedad de células I, existe una mutación en la enzima que se encuentra en el aparato de Golgi. Otra vez vamos al Golgi, al aparato de Golgi o Golgi, que es responsable de agregar un grupo de manosa 6-fosfato a las proteínas destinadas a los lisosomas. En lugar de transportarse a los lisosomas, estas enzimas lisosomales se encuentran, secretan de la célula y se encuentran altos niveles en la sangre. Se van para la sangre. Dicen, mira, esos rojitos, vamos allá a janguear con la sangre. ¿Debido a qué? Debido a que los lisosomas carecen de las enzimas
hidrolíticas normales, el material se acumula en los lisosomas y no se descompone eficazmente. ¿Qué anomalías serían evidentes mediante, lo adivinaste, microscopía electrónica de células en un paciente afectado? Las células de estos pacientes contienen muchas vacuolas, vacuoles. Piensen en vacuolas. Y estas consisten de lisosomas llenos de material no degradable. Entonces, ¿qué proteínas dirigen el movimiento de vesículas entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi? El cuerpo de Golgi o el aparato de Golgi o the body of Golgi es responsable de modificar muchas proteínas diferentes y dirigir su tráfico. Es bien ocupado este aparatico. Y las proteínas COP1 o COP-I medían en movimiento, van a mediar el movimiento retrógrado, lo dije bien, retrógrado, de vacuolas desde el aparato de Golgi ¿a dónde? Al retículo endoplasmático. Mientras que entonces las proteínas COP2 van a mediar el transporte anterógrado desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi. O sea, uno va del aparato de Golgi al retículo endoplasmático, que es el COP1, y el COP2 lo devuelve del retículo endoplasmático al aparato de Golgi ya procesado. Vamos al último caso del día de hoy, el caso 3, que es el caso 12. Déjame apuntar la fecha de hoy aquí, ¿ok? Un macho, un hombre de 35 años, visita a un especialista en fertilidad con su esposa de 27 años. Han estado intentando concebir durante más de 13 meses, pero no han tenido éxito. Ya van fueteando 13 meses, nada. El esposo no tiene hijos previos, interesante, pero la esposa tiene dos hijos de un matrimonio anterior, de otro macho. Su historial médico anterior no representan particularidades excepto por infecciones sinusales repetidas y una tos crónica en el esposo. No nos dice el caso, no nos dice si el esposo fuma o qué. Asumimos que no. El examen físico revela un punto de máximo impulso ubicado en el quinto margen intercostal derecho. Interesante, interesantísimo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es la causa de la infertilidad? ¿Cuál es la causa de las infecciones sinusuales recurrentes del marido? ¿Qué anomalía podría observarse en una placa de pecho en una radiografía del tórax? ¿Qué afección o qué afecciones, en plural, causadas por una mutación en la polimerización de los microtúbulos? ¿Qué afección es causada por una mutación en la polimerización de los microtúbulos? De hecho, van a ver en ese caso un neutrófilo gigantesco. Y existen varios fármacos antimicrobianos que inhiben las funciones de los microtúbulos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de este caso? El hecho de que la esposa haya tenido dos nenes previamente sugiere que la causa de la infertilidad radica en el marido. Dado el historial clínico, el síndrome de Cartagener, 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 es más probable.
Y esto es un trastorno genético con un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Cuál es la causa de su infertilidad? ¿Por qué el hombre está disparando balas blancas? Es una anomalía en la dineína, que es una adenosina trifosfata que actúa como motor molecular y es responsable del transporte retrógrado de material a lo largo de los microtúbulos. Ahora estamos bregando con los microtúbulos. Además, es necesaria para el movimiento de los cilios y los flagelos si esta enzima no es funcional. Da como resultado espermatozoides inmóviles. ¿Te han fijado que los espermatozoides tienen como un rabito? Se ven de lo más cute, tú ves millones de ellos moviéndose. Pues no se mueven. ¿Cuál es la causa de las infecciones inusuales recurrentes del marido? Como expliqué este asunto de los cilios del epitelio respiratorio requieren dineína también, dineína funcional para la motilidad. Sin ella, pues, no pueden transportar las bacterias y partículas fuera del tracto respiratorio y las bacterias, entonces, y los microbios van a acampar ahí. They're gonna pinch their tent there. Las partículas bacterianas retenidas pueden provocar infecciones, así como una tos crónica con producción de esputo, lo que llaman allá en valenciano arriba en Junco, gargajos. Esto, ¿qué anomalía podría observarse en una radiografía del tórax? Eh, Usualmente se va a ver situs inversus. En lo que en la radiografía del tórax se refiere, el corazón se encuentra predominantemente en el lado derecho de la caja del pecho, de la caja torácica. Y también puede mostrar bronquiectasis o bronquiectasis con signos de bronquiolos dilatados. ¿Qué afección es causada por una mutación en la polimerización de los microtúbulos? ¿Qué afección es causada por una mutación en la polimerización de los microtúbulos? El síndrome de Chediak-Higachi. Chediak rayita Higachi. Higashi. ¿Qué es esto? Esto es un trastorno autosómico recesivo causado por un defecto de la polimerización de los microtúbulos y esto resulta en una migración deficiente de las células inmunitarias como los neutrófilos y una fusión lisosomal es deficiente, lo que da como resultado a grandes gránulos visibles dentro del citoplasma. Además, ambos van a contribuir a la inmunodeficiencia. Y los pacientes presentan infecciones bacterianas recurrentes, eh, por ejemplo, las causadas por estafilococos y estreptococos. Y van a notar neutrófilos gigantes en microscopía. Existen varios fármacos antimicrobianos que inhiben la función de los microtúbulos. ¿Cuáles son algunos de estos fármacos? El mebendazol, al igual que los fármacos relacionados al mebendazol, que inhiben la actividad de los microtúbulos en los helmintos. La gliciofulvina, que es un antifúngico, antihongos, que actúa sobre los microtúbulos y
Varios agentes químicos terapéuticos también interfieren con la función de los microtúbulos, como la vincristina, la vinblastina y los taxoles, como el paclitaxel, que usualmente se usan en tratamiento de quimioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, con esto, mis queridos amiguitos, terminamos nuestra sesión del día en el área de casos y cosas bioquímicas. Nuestra próxima sesión que grabe, voy a grabar nuestras 5 preguntas de multiple choice, de escoge múltiple en el área de bioquímica. Mientras tanto, que tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Si les gusta el video, denle like. Si no les gusta el video, pues no le den like. Si quieren suscribirse, suscríbanse. Si no quieren suscribirse, sigan dándose la vuelta porque vamos a seguir estudiando y vacilando a la misma vez. Ya me voy a dejar de vacilones, hablando de vacilar y relajo. Ya para la semana que viene, Ultra Boards MD, la plataforma en la que ustedes van a poder practicar todas estas preguntas como si estuvieran cogiendo un examen en la computadora, va a estar disponible. Vamos a hacer el anuncio la semana que viene, ¿ok? So, eh, con esto nos despedimos hasta nuestra próxima sesión. Chao, chao.